personas que nos están viendo por las redes sociales, ya sea en este tiempo en vivo o si lo estás visualizando después de que terminó, pues enviamos un saludo. Estamos aquí reunidos como iglesia y dándole gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, pues Él nos permite llegar hasta este momento. Y bueno, pues quiero mencionar, si ustedes de las personas que anotan, el título del mensaje se llama El propósito de Dios para la humanidad es mayor que la adversidad de la situación. Y quiero hablarte acerca del nacimiento de Jesús. Pues estamos a una semana, bueno, a menos de una semana de la Navidad, pero es muy interesante como lo vimos la semana pasada con la vida de José, el padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra, pues qué papel pudo él desempeñar. Y hoy quiero hablarte acerca de las condiciones en las que nació el Mesías y a la larga pues el resultado, ¿no?, de lo que fue la venida de nuestro Salvador. Hay algo especial en la Navidad que tiende a sacar lo mejor de todos nosotros. Normalmente somos más amables, más generosos y pasamos más tiempo con los que amamos, pero ¿y si no tuviera que terminar en diciembre? ¿Y si pudiéramos celebrar la Navidad todos los días? ¿Qué pasaría? Diría alguien por ahí, bueno, pues tener tamales todos los días está bien, ¿no? O tomar ponche todos los días está bien, pero no se refiere en realidad a la ocasión, ¿verdad? O lo que lleva a la ocasión, sino la esencia de la Navidad. Esa debería de ser nuestra conducta de manera permanente, tan solo por el hecho de reflexionar en el riesgo que implicaba el nacimiento del Mesías en las condiciones previas al alumbramiento. Podemos decir que fue un acto sobrenatural. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a utilizar un poquito la Biblia. Te invito para que puedas visualizar el libro de Lucas, capítulo 2. Ahí viene, si tú no tienes se me hace que no les pasé el versículo. Perdón, es Lucas 2, a principio del capítulo. Dice de la siguiente manera: poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirino era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en la lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidaban los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Bueno, pues esa es la versión, traducción lenguaje actual, que es donde voy a leer todas las citas. Y bueno, pues quiero mencionarle algunos aspectos importantes de esta historia, porque siempre me gusta que nosotros veamos el contexto de cómo se desarrollan las historias. A veces leemos de corrido la Biblia, pero yo quiero hablarte acerca de todo el contexto, ¿verdad? O más bien quiero que nosotros veamos cómo nuestro Dios de manera providencial hace que las cosas sucedan. Lo primero que quiero mencionar para reflexión es lo siguiente: la capacidad de reacción que deberían de tener los habitantes en un imperio ante las decisiones del César, ¿verdad? El César dijo: todas las personas van a ser censadas. Y bueno, pues aquí lo anuncian un año antes, ¿verdad? Allá no era tan fácil poder hacer ese anuncio. Entonces lo anunciaba a lo mejor con 3 o 4 meses de anticipación y decía: vamos a censarlos.
Pero resulta que las personas tenían que ser censadas del lugar donde nació la cabeza de familia. En este caso era José, y José pertenecía al pueblo de Belén. Entonces ellos estaban viviendo en Nazaret en ese tiempo, y ellos tenían que regresarse a Belén y ahí tomar cuenta de que fueran censados. Entonces María ya estaba embarazada. Entonces imagínate que ella viene con su embarazo, y después del embarazo pues le dicen: va a ser censado todo el pueblo y tienen que irse al lugar donde ustedes nacieron, la casa paterna. Entonces ahí va José con María, y ella ya tenía algunos meses. Por ejemplo, aquí, si usted vive en una casa y el día de mañana se cambia y durante ese tiempo es el censo, pues no es tan difícil, ¿no? Usted simple y sencillamente dice: o ya me censaron, o antes vivía en este domicilio, pero le podían tomar el dato como tal. Ahí no, ahí tenían que regresar. Imagínese entonces que estando ella embarazada, tuvieron que trasladarse de Nazaret a Belén 115 kilómetros, más o menos como de aquí a San José Iturbide, ¿verdad? Estamos en San Luis Potosí. San José Iturbide son más o menos como 120, 130 kilómetros. ¿Cuánto se hace de aquí a San José Iturbide? 1 hora 15, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de, ¿verdad? En carro, no había carros, existían carruajes, pero no eran motorizados. Y bueno, la manera en que ellos se trasladaron de Nazaret a Belén fue caminando. 115 kilómetros, eso le tardó más o menos como 3 días. Entonces imagínense que ahí va José y María a cumplir la orden del César, y tuvieron que caminar 115 kilómetros, y él nada más tenía un burro, y en donde iba montada María, entonces él iba a pie, y durante 3 días se fue caminando. El riesgo de tener un alumbramiento prematuro era alto, y sin embargo no les impidió el recorrido. Era probable que ella, estando cansada, pues se le reventara la fuente, ¿verdad? Y entonces pues iba a tener un alumbramiento prematuro. Era latente, pero bueno, pues ellos tenían que obedecer las instrucciones del gobernante en turno. Otra de las cosas que podemos ver es que era nula la posibilidad de encontrar un hospital o asistencia médica ante el inminente alumbramiento. Así es que no había derecho de réplica, o se iban o se iban. Y por último, las condiciones en donde iban a ser el niño iban a ser totalmente antihigiénicas, y obviamente pues al final él tuvo que nacer en un pesebre. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al lugar, por cierto, acabaron de llegar al lugar a donde iban a nacer, que fue en Belén. Dios tenía el tiempo exacto, y dicen los historiadores alrededor de esta parte de la Biblia que no encontraron un lugar donde hospedarse, ¿verdad? Y como no había un lugar donde hospedarse, pues entonces les dijeron: ¿sabes qué? Pues hay un espacio en donde se están quedando los forasteros, pero es en donde comen los animales, es un pesebre. Y ahí nació el Salvador del mundo, con todas las condiciones adversas, pero nosotros vemos cómo Dios tiene control de las cosas que Él mandó. ¿Qué hizo la diferencia para que el Mesías no fuera un intento fallido? Porque hoy en día hay muchas cosas que pueden estorbar el alumbramiento de un niño, ¿verdad? Para las personas que hemos estado en condiciones de tener un hijo, pues nos damos cuenta de que nosotros, sobre todo cuando es el primero, queremos darle los mejores cuidados, ¿verdad? Si está en nuestra posibilidad económica, pues un buen hospital, y obviamente que no le falte nada, ¿verdad? Que no le entre frío bajo ninguna circunstancia. ¿Alguno de ustedes se atrevería a llevar a su hijo
en pleno tiempo de alumbramiento a otra ciudad e irse caminando? No, ¿verdad que no? Y si les dijeran que no hay asistencia médica, que es muy probable que ustedes tengan que ser el partero o la partera, y que tampoco hay un quirófano en donde lo puedan recibir, y que lo más probable es que tenga que nacer en una pila donde toman o comen los animales, ¿usted estaría dispuesto a hacer ese viaje? No, ¿verdad? Muchos de nosotros nos esperaríamos, pero no era así, ellos no tenían alternativa. Entonces, imagínese que ese lugar donde comen los animales y que el niño recién nacido, que obviamente su hábitat ha sido el vientre de la madre, estando ahí en la placenta, en donde no le faltaba nada, sale y entonces está lleno de bacterias, ¿qué pensaría usted? Algo le va a pasar, ¿verdad? Y sobre todo si el niño creciera y el día de mañana fuera enfermizo, usted va a decir, es porque lo dimos a luz en ese lugar, ¿verdad? Hay una persona que conozco, que conocemos, y que se le vino el tiempo del alumbramiento, se le rompió la fuente y entonces ya iban al hospital. Por cierto que él había comprado un seguro de gastos médicos mayores con todas las condiciones para poder tenerlo en el lugar, con una suma grande para poder pagar el alumbramiento. Iban a hacer el niño aquí en el Ángeles, en el centro médico, y ya estaba todo preparado, y resulta que vienen saliendo de la casa, se le rompe la fuente a la esposa, y entonces se suben al carro y empieza a arrancar el carro. ¿Y dónde cree que nació el niño? En el carro, ¿sí? Y resulta que el señor pues se dedica a la construcción, traía sus zapatos sucios atrás y obviamente todo lo que él se pone, y estaba lleno de polvo. Ahí nació el niño, ¿verdad? No había salido todavía del lugar de la urbanización donde ellos vivían, y el niño ahí fue dado a luz, ¿verdad? Y resulta que ya llegaron al lugar y pues total de que no pudo alcanzar llegar hasta el centro médico, sino que tuvo que estar en una clínica más cercana en condiciones que obviamente no esperaban, y el niño es enfermizo. Entonces pues él no se puede quitar el dedo apuntador de la esposa, que le dice, si es enfermizo es porque no me hiciste caso de que más temprano fuéramos a este lugar, ¿verdad? Entonces imagínese, el niño está bien, tiene salud, y si es enfermizo, bueno, pues a fin de cuentas Dios también lo permitió. No crean que es por el lugar donde nació, Dios permite las cosas. Pero imagínense si María hubiese sido así de quisquillosa, pues entonces no nace el Mesías. O si verdaderamente el escenario adverso en donde iba a nacer el Mesías iba a ser tan deplorable, diría yo, pues sería una condición para que no naciera el Mesías. ¿Eso limita a Dios? Eso no limita a Dios. Entonces tú tienes que saber que por encima de las cosas, dice la palabra de Dios, que en su libro están escritos todas las cosas acerca de nosotros. Entonces Dios tiene control de todas las cosas, aún del nacimiento del Mesías. Amén. ¿Qué hizo la diferencia entonces para que el Mesías naciera y fuera el Salvador del mundo y estuviera fuerte? Dice la palabra de Dios que el niño crecía en gracia, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? ¿Qué hizo la diferencia? Lo que Dios habló, ¿sí? Y tenemos que saber esto, que lo que Dios dice de ti, lo que en su palabra se dice de ti, hace la diferencia. No importan las circunstancias, no importan las condiciones, tú tienes que saber que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hará. En la mañana estábamos en la clase de formación de vida y vimos un tema que se llama la Biblia, tu herencia. Y yo les hablaba acerca de lo importante que es conocer la palabra de Dios y cómo verdaderamente la palabra de Dios, si nosotros la atesoramos en nuestro corazón, la meditamos y obviamente la aplicamos, definitivamente, como dice el Salmo, hace sabio al sencillo.
Si tú eres una persona que estás expuesta a la palabra de Dios durante cierto tiempo, te aseguro algo, vas a ser más sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su palabra siempre se va a cumplir. Eso es tu herencia. Y ahí estaba la palabra hablada de Dios. Dice Isaías 7:14. No lo transmitas, no te preocupes, porque voy a leer varios. Usted nada más ponga atención, a lo mejor los puede apuntar, pero se los voy a leer porque estoy en la versión TLA. Dice Isaías 7:14, Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. María no lo sabía, ¿verdad? Como yo lo mencioné, fue el instrumento que Dios utilizó para traer al mundo al Mesías, pero esta profecía sí estaba hablada. La joven, y en este caso ya tenía nombre, María, ¿sí? Está embarazada y pronto tendrá un hijo al que le pondrá por nombre Emmanuel. Quiere decir que Dios dijo que ella iba a tener un hijo. A pesar de que fuera caminando 115 kilómetros, a pesar de que no hubiera asistencia hospitalaria, a pesar de que naciera en condiciones antihigiénicas, a pesar de todo lo adverso, Dios había dicho que ella iba a estar embarazada y que iba a tener un hijo. Así es que no hay ninguna condición para que fuera algo diferente. Interesante, ¿no? Interesante saber que cuando Dios dice algo, siempre se va a cumplir. Y quiero en este momento que tú reflexiones y que te pongas a pensar, ¿qué Dios ha dicho de ti? ¿Qué Dios ha dicho de ti? O más bien, ¿qué Dios te ha dicho? Y si no ha llegado, no es porque Dios haya mentido, es porque quizá las circunstancias no se han acomodado para que así sea, pero se van a cumplir. Porque Dios es real, porque Dios es fiel, pero sobre todo, ¿por qué? Porque Él tiene congruencia, Él cumple su palabra, lo que dice, Él lo va a hacer. Amén. Otra profecía que estaba hablada, Isaías 9 del 6 al 7 dice, nos ha dado un niño, hablando ya del nacimiento, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres, Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Ahí está, circunstancias adversas, pero vea lo que dice el verso 7. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Otra más, Miqueas 5:2 dice así, pero tú, Belén, Éfrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. ¿Cuántas ciudades, bueno, no ciudades, en realidad, cuántos pueblos pudiese haber en un lapso de 115 kilómetros entre Nazaret y Belén? Muchos, con una alta probabilidad de tener un alumbramiento prematuro, como fue en el caso de María, ¿verdad? Como esta joven que les digo, salió de su casa y tenía todo preparado para poder dar a luz en un buen lugar, y entonces nació muy cerca de su domicilio. Podría decir que quizás su domicilio era Nazaret y ellos pensaban llegar a Belén, ¿verdad? Pero entre Belén y Nazaret existe una distancia de 115 kilómetros y muchas circunstancias. Pero Dios había dicho que iban a ser ¿en dónde? En Belén. Y aunque había muchos pueblos en donde pudo haber tenido la asistencia o el alumbramiento ante el riesgo inminente de ese embarazo o de ese riesgo prematuro, de nacimiento prematuro, fue hasta que llegó a Belén. ¿Por qué? Pues porque así lo había determinado Dios. Y cuando tú caminas por la vida
y te das cuenta de que hay muchos sucesos que se pueden interponer para el destino que Dios tiene para ti, acuérdate de esto. Muchos pueblos entre una distancia de Belén a Nazaret pudieron haber sido quienes albergaran al Mesías, el nacimiento del Mesías. Pero Dios había determinado que se cumpliera esto en Belén. Así es que es muy probable que lo que Dios te dijo y el lugar en donde tú vas a ser bendecido es porque Dios lo va a cumplir para tu vida. Acuérdate siempre de esto. La palabra de Dios siempre va a anteceder a lo que Dios habló para tu vida, a la bendición que Él tiene para ti. Amén. Hay algunas lecciones que quiero que aprendamos, porque tenemos que saber que la palabra de Dios determina nuestras vidas, pero sin embargo para que se cumplan, pues habrá que ver qué condiciones debemos de cumplir nosotros también. Lo primero que podemos aprender es esto: Jesús nació aún en contra de toda posibilidad, porque Dios así lo determinó. Entonces, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a terminar la obra que empezó en ti, aún a pesar de toda probabilidad de que no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Muchos de ustedes estarán diciendo: ¿será que alguna vez Dios transformará mi matrimonio? ¿Cambiará el corazón de mi esposo? ¿Me dará la prosperidad a la que he aspirado? ¿Caminarán mis hijos en su camino? ¿Se cumplirá lo que yo anhelo? Déjame decirte algo: tú no te puedes atribuir algo que Dios no te va a dar. Pero cuando en tu corazón existe un anhelo y es mucho más grande que en tus posibilidades, es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. La respuesta es sí. Sí llegará la bendición que tú estás esperando, aún en contra de toda probabilidad. Amén. Otra lección que nosotros podemos aprender es: el nacimiento del Mesías es un milagro en sí y un regalo para la humanidad. Hablando acerca de la Navidad, tenemos que saber que lo importante es que el Mesías vino a este mundo y es en sí un regalo, o más bien es en sí o fue en sí un milagro. ¿Por qué? Pues por todo el proceso que conocemos, ¿no? Dice la palabra de Dios que he aquí una virgen concebirá del Espíritu Santo. Eso es un milagro, como yo lo decía la semana pasada. No hubo antes algo así ni posterior. Una única vez, de forma milagrosa, y en su soberanía Él quiso que así fuera. Entonces eso fue un milagro. Y después las condiciones en que Él fue dado a luz. Es en sí un milagro, pero también es el regalo para toda la humanidad. Por eso hoy que nosotros estamos celebrando la Navidad, tenemos que saber que somos afortunados de conocer el origen de este milagro, la manera en que el Mesías vino a la tierra. Y eso verdaderamente nos tiene que dar un asombro, pero también un valor para lo que nosotros vivimos como creyentes. Otra lección que nosotros podemos aprender es que debemos darle valor al nacimiento del Mesías, y eso nos tiene que dar la oportunidad de saber que cada día para nosotros tiene que ser Navidad. Esto es el reconocimiento de que el Mesías vino a esta tierra y que vive entre nosotros y que nos dio el acceso al Padre. Otra lección que nosotros aprendemos es que el acontecimiento no implicaba el reconocimiento de la gente, pero su cumplimiento todos los días debe de causar agradecimiento. Para muchos, la llegada del Mesías a lo mejor no tenía la trascendencia, sobre todo y específicamente para aquellos que no sabían la ley de Dios. El Mesías nació en medio de un tiempo en donde Israel estaba siendo gobernado por los romanos, ¿cierto? Y además de esos sabios que seguían la estrella, y además de los judíos que estaban esperando al Mesías, para los romanos era totalmente ajeno este escenario. Y déjame decirte algo: hay mucha gente que, aunque ha escuchado de Dios, les es ajeno saber si verdaderamente tiene valor la venida del Mesías. Por eso es importante esto que te digo: el acontecimiento no implicaba o no implica el reconocimiento de la gente. Hay gente que no lo va a reconocer a pesar de, pero su cumplimiento todos los días debe de ser causa de agradecimiento para aquellos
que estamos en este camino. Todos los días tiene que haber en ti una gratitud por el acontecimiento del nacimiento del Mesías en nuestras vidas. Y espero que nosotros lo valoremos y que obviamente le demos este justo valor. Otra lección más que aprendemos es que no debemos olvidar que la Navidad tiene su verdadero significado en Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Allí es donde nosotros tenemos que saber que la Navidad tiene su verdadero significado. ¿Por qué razón? Pues porque nos acercó al Padre. Dice la palabra de Dios que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero que ahora que tenemos a Cristo, tenemos acceso al Padre. Por tal motivo nosotros tenemos que saber que a pesar de que la fecha lo va a demandar, todos los días debemos de recordar esta profecía que se cumplió, que al niño le iban a poner un nombre que era Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que ese Dios entre nosotros y con nosotros nos da el acceso al Padre. Amén. Aunque las condiciones del nacimiento de Jesús no fueron las dignas de un rey, como los hombres lo esperarían, el resultado para la humanidad sí lo representó. Definitivamente, para nosotros que somos creyentes y seguidores y testigos de Jesús, es un gran acontecimiento. ¿Y en qué condiciones nació? Pues a lo mejor en condiciones que no fueron las mejores y que a lo mejor no fueron dignas de un rey y que fueron muy modestas. Te podría decir que a lo mejor cualquier persona que le hubiera puesto énfasis al nacimiento del Mesías, le hubiera puesto un poquito más de inversión al presupuesto. Pero María y José se dejaron guiar por lo que Dios le había dicho por medio del ángel. Y con esto te quiero decir que las condiciones en las que vino el Mesías fueron condiciones muy austeras. Te podría decir que de una persona pobre. Pero ve lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 8 y 9 dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y no se refiere a que Jesús en realidad no tuviese dinero, aunque en realidad al principio pues ni era lo que buscaba, ni tampoco lo tenía, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, su ministerio era sostenido por personas que sí tenían dinero. A la pobreza que se refiere hablando de Jesús, habla acerca de su humildad, habla acerca de la modestia con la que Él vino. Y Él se despojó de todo lo que tenía allá en el cielo y se hizo pobre. Quedó en una condición disminuida delante de nosotros, pero gracias a esa pobreza, gracias a las condiciones en las que Él vino, nosotros somos ricos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestra forma de pensar ha sido cambiada. ¿Cuántos de ustedes al día de hoy son personas que pueden lograr muchas cosas por la sabiduría que Dios les ha dado? Y mucho de eso puede redundar a lo mejor en una riqueza material, pero más que eso, en la calidad de persona que eres. Bueno, se lo debes al Mesías. Se lo debes a aquel que se despojó de todo aquello que era suntuoso para él y que decidió que fuese algo que tuviera en menos para que tú fueras bendecido, para que tú fueras prosperado. Y ahí es donde tiene que estar también nuestra gratitud. ¿Cuáles son algunos beneficios entonces que nosotros hemos obtenido por la venida de nuestro Mesías? Lo primero es la reconciliación con el Padre. Eso es lo que tienes que valorar. ¿Por qué? Porque si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y separados de Dios, pues ahora con la venida del Mesías nosotros hemos tenido una reconciliación con el Padre. Que no se te olvide, porque pareciese que cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, acerca de las buenas noticias, es solamente para las personas que no tienen un antecedente en el Señor. Pero nosotros que caminamos en Él, que no se nos olvide que tenemos acceso directo al Padre, y no solamente para
por medio de la salvación, sino para tener una comunión que nos da la oportunidad de escuchar la voz de Dios y que Él obviamente también puede recibir de parte de nosotros nuestra adoración como algo de lo cual Él es digno. Entonces, lo primero de estos beneficios es la reconciliación con el Padre. Lo segundo es la reconciliación entre los hombres, ¿verdad? Cuando es el tiempo de la Navidad, nos volvemos generosos, ¿verdad? De repente, aún el dinero que no tenemos, lo podemos dar en caridad. Y si llegan los días de la nostalgia, sobre todo cuando se va acercando el tiempo del 24 de diciembre, pues si estás enemistado con alguien, como que llegas a pasarlo por alto, ¿verdad? Y si llegas a tener rencor con alguien o llegas a tener incomodidad con alguien, como que cedes a esa parte. Bueno, déjame decirte que pareciese como que la ocasión lo propicia, pero tenemos que saber algo, que nosotros los creyentes hemos aprendido a vivir en paz y a tratar de estar en paz con todos. Ese es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque hemos sabido de tantos casos de personas que parecía irreconciliable cualquier relación, y gracias al amor que tienen por Dios, porque definitivamente es un acto voluntario, gracias al amor que tienen por Dios, entonces llegan a perdonar a sus semejantes, llegan a amar a sus semejantes, llegan a beneficiar a sus semejantes, y eso verdaderamente tiene valía como el acto más importante de la venida del Mesías. Otro beneficio es que nos espera la vida eterna. No sé cuántos de ustedes hay momentos en donde pueden estar abrumados en esta tierra, y obviamente puede que estén viviendo casi como que a regañadientes ciertas circunstancias o situaciones, y puede que no necesariamente sean personas que estén enemistadas, pero sí te quiero decir algo, que muchas veces nosotros llegamos a ser personas que tenemos tantas desdichas que nos han marcado, que definitivamente nosotros lo único que queremos o anhelamos, consciente o inconscientemente, es la muerte. Bueno, déjame decirte que si este fuera tu caso, la venida del Mesías nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Imagínate que si has sufrido aquí, pensar, y como diría una persona, si esto es cierto, hablando acerca de la vida eterna, pensar que si esto es cierto, puedas tener una eternidad en donde vas a sufrir el doble, el triple o el cuádruple de veces de lo que has sufrido hoy. Pero ahí está la esperanza del Mesías, que vino para reconciliarnos con el Padre, para que como hombres fuéramos reconciliados, pero también para que nosotros tuviéramos la esperanza de la vida eterna. Y eso es algo que tú tienes que valorar, porque si al día de hoy tú estás entrenado para subsistir o para sobresalir en este mundo, es muy probable que no estés esperando la venida del Mesías. A veces, sin querer, escuchamos o nos damos cuenta de la prioridad de las personas, y muchas veces las personas quieren tener muchos logros en esta vida, ¿verdad? Quieren sobresalir en esta vida, y pocos verdaderamente anhelan la segunda venida del Señor Jesús, ¿verdad? A veces yo lo he mencionado también como un chascarrillo, ¿verdad? Que hay personas que en algún momento les dicen, ¿a quién le gustaría que viniera Cristo? Y algunos dicen, amén, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Pues los más grandes, ¿verdad? Porque ya vivieron la vida, ¿verdad? Y los más jóvenes que dicen, híjole, que venga, pero cuando me case, ¿verdad? Porque nunca me han besado, decía una muchacha, es que nunca me han besado, ¿verdad? Y decía otra persona, bueno, pues yo estoy sacando mi crédito de Infonavit, nada más que venga cuando me den mi casa, ¿verdad? Como si se fuera a interrumpir el proceso, ¿verdad?, de los puntos. Pero bueno, pues el asunto de eso es que tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos que echar mano de ello, que no se nos olvide que nosotros estamos de paso, y que así como el Mesías estuvo entre nosotros también de paso, eso es lo que nosotros debemos de aprender, hacer la misión que Dios nos mandó a hacer. Si tú quieres celebrar la Navidad todos los días de tu vida, entonces tienes que estar cumpliendo el propósito de Dios para tu vida,
porque es muy probable que en algún momento te desconectes y entonces estés viviendo para ti y te olvides de este gran acontecimiento. 3 consejos a manera de conclusión que te quiero dar. Lo primero es, reconcíliate con Dios. Y no estoy hablando de aquellos que no son cristianos, no. Hay muchas personas entre nosotros que podemos tener un resentimiento con Dios, porque nos dio algo que nosotros no esperábamos en nuestra vida, en la vida de alguien de quien amamos, o condiciones que nosotros no esperábamos, sobre todo económicas. Y tú podrás decir, ya le di vuelta a la página, o ya perdoné. Bueno, qué bueno que sea así, pero si es necesario reconciliarte, reconcíliate. Eso es lo primero que tienes que hacer en este tiempo. Reconcíliate con Dios. Háblale y dile, Señor, hay ciertas cosas que me duelen, hay condiciones que no esperaba, hay expectativas no cumplidas, hay frustración en mi vida y siempre busco un responsable, pero en lo más recóndito de mi ser, a veces volteo y creo que el responsable eres tú. Y aunque no sea eso, porque en realidad Dios no es el responsable, son nuestras decisiones, ábrele tu corazón a Dios, porque eso puede ser una herida. Dios lo sabe. Entonces solamente verbaliza y dile, Señor, quiero estar reconciliado contigo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Lo segundo, vive reconociendo que hay una vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren vivir la vida intensamente día a día. Y muchos podrán decir, sí, sobre todo los jóvenes. No, también los grandes. Quieren vivir todas las experiencias que no han vivido. Y sus frutos son muy diferentes, sobre todo cuando son creyentes, ¿verdad? Se preocupan por cosas que antes no se preocupaban y procuran cosas que antes no procuraban. Entonces, vive como reconociendo que hay una vida venidera. Prepárate para la vida venidera. Está en paz con todos. Trata de perjudicarte y perjudicar menos a las personas. Trata de darle todo lo que puedes a Dios. No tengas reservas para hacer las cosas que tienes que hacer para Él. Y lo tercero y más importante, dale valor a las cosas eternas. No le des valor a lo material. No le des valor a lo que es efímero. No le des valor a lo que es temporal. Y aunque todo eso es importante, dale valor a las cosas eternas. Y dentro de las cosas eternas es el amor que puedes otorgar, la compasión que puedes tener, lo desinteresado que te puedes comportar ante las cosas del día a día. ¿Por qué? Porque cuando no hay amor, cuando hay desinterés ante ciertas circunstancias, herimos a la gente. Somos indiferentes ante las cosas o ante las personas que verdaderamente tienen trascendencia. Entonces, dale valor a las cosas eternas por encima de las cosas que son temporales. Amén. Quiero invitarte en este momento a que te pongas de pie. Bueno, no. Déjenme traer a los niños. Ahora sí ve, Abraham, dile a los niños que este es el tiempo. Vi que les acaban de traer unas pizzas, entonces los niños se van a quedar así. Pero bueno, me dijeron que los invitara. Y vamos a tener este tiempo para que los niños puedan bajar. Déjame orar para poder terminar este tiempo y poder cerrar la transmisión. Ahí donde tú estás, no tienes que ponerte de pie porque quiero que permanezcas así, pero quiero que cierres tus ojos y quiero orar en este momento por tu vida, para que Dios traiga la paz a tu corazón. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Hoy no hay personas nuevas. La gran mayoría de los que veo que están aquí son personas que caminan reconciliados con Dios. Entonces déjame orar para poder declarar bendición sobre tu vida. Gracias, Jesús, porque eres fiel y bueno.
Te pedimos en este momento que bendigas a cada persona. Y yo quiero orar, Señor Padre, por todos aquellos, Señor, que estando aquí, quizás, Señor, no le dan valor a las cosas eternas. Quizá, Padre Dios, viven volcados, Señor Dios, en los afanes de este mundo. Y puede que sea su personalidad o puede que sea, Señor, también su inclinación. Pero si algo, Señor, ha robado, Padre Dios, de su corazón, lo que importante es, hoy quiero en este momento, Padre Dios, que tú traigas, Señor, Padre Dios, algo, Señor, que los desconecte, Señor, de los afanes, Señor, o la importancia de cumplir los afanes de este mundo. Que vuelvan, Señor, como niños, Señor, a pensar en las cosas eternas. Que vuelvan a escuchar tu voz, Padre. Pero sobre todo, Padre, que tú, Señor, les des, Señor, la oportunidad, Señor, de que la plenitud de tu presencia, Señor, sea manifiesta. Que aquellos, Señor, que han dejado de experimentar, Señor Dios, encuentros contigo, Señor, tu presencia misma, Señor, hoy la vuelvan, Señor, una vez más a experimentar, Padre Dios. Y que aquellos, Señor, que están heridos, Señor Dios, tu bálsamo, Señor, Señor, esté, Señor, sanándoles, Señor. Que tú traigas a sus vidas, Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, si hay gente, Señor, que ha tenido pérdidas, Señor, materiales, Señor, o humanas, y que al día de hoy, Señor, no se ha podido sobreponer, yo te pido, Señor, que tú seas todo suficiente para ellos, Señor. Si hay personas, Señor, que están solas, Señor, y no es la condición en la que quisieran estar, yo te pido que les asistas, Señor, Padre Dios, y les acompañes. Si hay personas, Señor, aún que necesitan oportunidades, Señor, para sobresalir, Señor, en esta vida, Señor, sobre todo en lo económico, Señor, o en lo laboral, seas tú proveyendo, Padre Dios. Pero quiero, Padre Dios, en este momento que sean bendecidos, Señor, que sean guardados, Señor, Padre Dios, y sobre todo, Señor Dios, que su entendimiento sea iluminado, de tal manera, Señor Dios, que este acontecimiento que es la venida del Mesías, en contra de toda probabilidad, Señor Padre Dios, fue cumplido, Señor, porque tú habías hablado, Señor, y que ellos crean, Señor Padre Dios, en el poder de la palabra hablada, Señor, a sus vidas. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor Dios, que ellos puedan ser bendecidos. Te honramos, Señor Padre Dios, en este tiempo y declaramos tu bendición sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.